Molt bé, doncs bona vesprada. Anem a arrencar amb aquest seminari de doctorat, primer seminari de doctorat que tenim programat aquest curs al Institut López Piñero. I bueno, és un gust presentar a la ponent d'avui, que és una doctoranda de la Universitat Miguel Hernández, dins del nostre programa interuniversitari de doctorat en Estudis Històrics i Socials sobre Ciència, Medicina i Comunicació Científica. Àngela Segura Arenas és graduada en Biologia a la Universitat de València. Ens coneguem justament, no? Ho estàvem comentant abans, dels seus estudis de grau, no? De les classes d'Història de la Biologia i després bueno, pues, va decidir orientar, no, la seva trajectòria cap a la història de la ciència i de la sexualitat. En primer lloc, bueno, pues, elaborant un treball de fi de grau, un TFG, sobre les contribucions científiques realitzades per dones, algunes de les més significatives de l'anomenada Edat de Plata de la ciència i la cultura espanyola. I posteriorment cursar el nostre màster, el nostre programa de màster en Història i Comunicació de la Ciència, on ja va concloure amb un TFM sobre educació sexual al tardofranquisme i la transició, que s'ha convertit, com podeu veure, en el tema també de la seva tesi doctoral, una tesi doctoral que està sent dirigida pel professor Ramon Castejón i per la professora Àgata Ignaciuk de la Universitat de Granada, y que versa, bueno, pues com veieu ahí, sobre la educación sexual en España durante las décadas de 1970 y 1980, no? Bueno, pues Àngela es troba ja en un punt prou avançat, no?, el procés de la seva recerca doctoral i, bueno, pues, en fi, pensàrem que era una molt bona oportunitat i un molt bon moment, no?, per a convidar-la a presentar l'estat de la seva recerca, segurament ja incloent alguns resultats significatius, no? I bueno, pues en el que podem veure ja com una contribució personal a l'àmbit de la història de la sexualitat, la sexologia, la salut femenina i l'educació sexual al nostre país. Així que, bueno, sense més preàmbul, te dono la paraula i quan vulguis, endavant. Pues, buenas tardes. Eh, un placer estar aquí. Muchas gracias, Enric, por esta presentación. Me ahorra un poquito de tiempo con la presentación que iba a hacer yo. Voy a presentar mi tesis doctoral, voy a intentar ir lo más rápido posible, así que si hago alguna afirmación que os suena un poco rara, apuntarla y después me la preguntáis y hacemos todos los matices que haga falta. Para empezar con la tesis voy a hacer una pequeña introducción porque creo que hay conceptos clave que si no explico primero va a ser muy difícil seguirme. Entonces voy a empezar con el concepto clave de todo esto, que es qué es la educación sexual. Si ahora mismo yo diese un papelito a cada uno y les preguntase qué creéis que es la educación sexual, cada uno de nosotros probablemente escribiría una cosa diferente. Esto es parte clave de por qué es tan difícil estudiar la educación sexual y es el hecho de que es un concepto muy ambiguo. No ambiguo como que no sepamos lo que es, sino ambiguo desde la perspectiva de que cada persona tiene un significado de lo que es sexualidad y lo que es educación sexual muy personal. Suele ser relacionado igual, pero siempre tiende a haber algún matiz. Aquí os he puesto una de las definiciones, aunque como ya digo, hay muchísimas, desde muchísimos puestos, muchísimos sitios diferentes, incluso desde muchísimas organizaciones. Yo he puesto la de la UNESCO de 2018 porque me parece bastante corta, pero hay otra del 2023 bastante más completa, hay muchísimas de la OMS, hay muchísimas de organizaciones sexológicas, hay definiciones desde el feminismo, hay muchas ideas diferentes de lo que es educación sexual, pero aquí vamos a decir que la educación sexual es todo aquello que da una información precisa y apropiada según la edad sobre la sexualidad y la salud reproductiva y que eso a su vez mejora la salud y la supervivencia de la persona. Me ha parecido interesante añadir también aquí esta pequeña frase de Bacardi de 1976, que es como parte de la tesis, que entiende la educación integral del ser como parcial siempre y cuando no incluya la educación sexual. Esto es importante porque si consideramos que una educación no es completa si no incluye educación sexual, la educación ahora mismo en nuestro país está incompleta, es algo que sabemos todos y con esta tesis yo lo que pretendo es un poco dilucidar por qué hemos llegado a este momento sin una educación sexual completamente establecida dentro del sistema público.
Entrando en esto, aquí he puesto cuatro cosas principales. Así para empezar, los tipos de educación sexual, que aquí he puesto cuatro, hay muchas clasificaciones. Esta me parece la más simple de entender. Luego podemos hablar de otras con más características, pero aquí he puesto la educación sexual preventiva o reducción de riesgos, que es toda aquella relacionada con las enfermedades de transmisión sexual, con los embarazos no deseados. Es una bastante típica. Si habéis tenido educación sexual en algún momento de vuestra vida, probablemente haya sido de este tipo, o de la moralizante, que es toda aquella que va ligada en general en España a la Iglesia Católica. También puede ser moralizante desde otros puntos, pero en este sentido vamos a hablar solo de esta. También hay una revolucionario que busca un cambio profundo de la sociedad en su contorno general viniendo desde la sexualidad, que es una que intentaron adaptar las feministas de mayor o menor, con mayor o menor éxito. Y luego la profesionalizada o medicalizada, que en muchos casos se une a la revolucionaria. Estos cuatro tipos son diferenciados porque sí, pero realmente en el momento que te pones a analizar un poco, los cuatro tipos desaparecen y todos los tipos de educación sexual que se dan suelen ser una mezcla de varios. Entendiendo que hay varios tipos de educación sexual, también hay varios tipos de intervención sexual. La intervención en educación sexual es la práctica de esta educación sexual, cómo se lleva a cabo. Está el modo puntual, que es aquella que es una sesión, 2 sesiones, 10 sesiones, pero son muy, muy determinadas sobre un tema concreto o varios temas. Podría ser este el caso de una intervención puntual sobre los embarazos no deseados porque ha habido un caso en una clase. Va un sexólogo, va una feminista, va alguien especializado en el tema y habla sobre este tema. Luego está la integradora, que es incluir una temática dentro del currículum educativo, como podría ser incluir un tema de educación sexual dentro de la educación cívica. Esto sería integradora. Y la globalizadora, que es aquella que asume que la educación sexual se incluye dentro de todos los ámbitos de la vida. Entonces, el educador o el profesional que esté a cargo de esta tiene que estar dispuesto a hablar de educación sexual y a hacer educación sexual durante todo el tiempo. Esto es súper amplia. En cuanto a objetivos, los he dividido en tres bloques, que es enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar y la mejora de lo sexual. Vamos a hablar de esos tres bloques y no os voy a dar la tabarra de qué significan cada uno. Y luego, muy importante, que es cuál es como la perspectiva primera por la cual tenemos que preguntarnos por qué la educación sexual tiene tanto debate. Aquí he puesto los cuatro ejes principales, que son quién, dónde, cuándo y qué. El quién es quién va a dar la educación sexual. Pueden ser los padres, puede ser la iglesia, puede ser el colegio, pueden ser los profesores, pueden ser los sexólogos, las feministas. El dónde puede ser la familia, que es la que se ha defendido durante mucho tiempo, puede ser las escuelas, que es bastante clara y una forma muy, muy fácil de acceder a los jóvenes, o puede ser en grupos, momentos específicos. El cuándo no hace referencia a en qué momento de la historia, sino más bien en qué momento de la vida. Hay la que está dirigida a niños o jóvenes, en plan menores de edad, y la que está dirigida a adultos. Como España ha tenido una historia bastante convulsa en cuanto al tema sexual, por muchas historias, esto hace que el cuándo haya estado bastante más debatido de lo que pensamos. O sea, la idea de en qué momento tiene que empezar la educación sexual es un tema grande. Pero el que sin duda más problemas ha dado es el qué. ¿Qué incluyes dentro de la educación sexual? Y este ha sido el que ha generado tantísimos problemas y por el cual ahora tenemos cosas como el PIN parental o tenemos problemas sobre los supuestos lobbies de género, porque el qué incluir en la educación sexual siempre ha sido el mayor debate y uno de los mayores obstáculos a la hora de incluirla. Pero esto lo veremos a lo largo de la presentación. Aquí en el estado de la cuestión he mencionado algunos autores y desde la metodología quisiera mencionar sobre todo que he hecho un análisis historiográfico y he complementado con historia oral, porque me parecía muy interesante añadir la perspectiva de sexólogos feministas y gente involucrada con la planificación familiar y la verdad es que muchísimo más enriquecedor toda la tesis gracias a estas personas que he puesto aquí. Así que, como objetivo general, tengo que buscar las razones por las cuales las propuestas emergentes de educación sexual no llegaron realmente a establecerse. Esto es, os hago un pequeño spoiler, durante las 2 décadas que he estudiado, la educación sexual funcionó. Hubo intentos de educación sexual en muchos sitios, en muchos momentos y desde muchas perspectivas. ¿Por qué esto no llegó a materializarse en una ley educativa que incluyese la educación sexual? ¿O por qué esto no llegó a establecerse de una manera clara que permitiese que todos los españoles pudiesen acceder a esta educación sexual?
Esta es como la idea, la pregunta grande de la tesis. Y luego, a partir de eso, lo que he intentado hacer ha sido analizar las diferentes corrientes de educación sexual, que las he dividido en dos. Una que viene desde la corriente sexológica y una que viene desde la corriente feminista. ¿Por qué he elegido estas dos? Porque son convergentes en algunos momentos y divergentes en otros. Vamos a ir viéndolo conforme pase. Perdón. Y por último, voy a hablar de las políticas educativas y haré también un estudio de caso. Pero las políticas educativas como clave de por qué estas políticas educativas han incluido o no han incluido la educación sexual. Porque os puedo decir que la ley de los 90 igual es mejor que la que tenemos ahora, pero eso lo hablaremos después. Así que no puedes hablar de educación sexual sin hablar de ciencia sexológica. La ciencia sexológica es una ciencia que surge a finales del siglo XIX, más o menos. La cronología es bastante difícil de localizar, pero vamos a decir que surge a finales del siglo XIX por no alargarme muchísimo. Dentro de esto hay muchísimas figuras y yo lo he dividido dentro de la tesis como dos etapas, porque es la que se usa en la mayoría de la bibliografía, que es la etapa fundacional, que es, digamos, finales del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, y luego una etapa moderna que es entre los 50 y los 2000. Luego ahora estamos en otra época, otras cosas. Pero más o menos esta es las etapas. La primera, la etapa fundacional, la protagonizaron autores europeos, aquí os he puesto cuatro, y fue sobre todo una etapa de establecer los criterios por los cuales se iba a hacer una nomenclatura y los primeros conceptos que iban a estructurar una nueva ciencia o una ciencia sexual. No hablamos de sexólogos como tal, ¿vale? En ningún momento, ninguno de las personas que yo mencione en general se denominan a sí mismos como sexólogos, pero desde una perspectiva histórica fue gente que ayudó a fundamentar los inicios de esta ciencia sexológica que luego tuvo mucho que ver en la construcción de la educación sexual. Muchos de ellos también estuvieron muy involucrados en los primeros intentos de educación sexual a principios de siglo. En la etapa moderna nos movemos a Estados Unidos con otros autores, como aquí tenemos a Kinsey, Masters y Johnson, John Money. Podía haber elegido muchísimos más. He elegido estos por su labor y porque se relacionan bastante bien con el movimiento sexológico español. En el caso que yo he elegido, Efigenia Mezúa, tenía muy presente la obra de estos autores, pero como tampoco vamos aquí a ir súper dentro de todo lo que digan, nos quedamos con los nombres y ya. Me ha parecido interesante separar la sexología desde una perspectiva feminista, aunque más que feminista podemos decir femenina, o una sexología, una ciencia sexológica alejada del androcentrismo, que era la clave. En esta aquí he puesto varios ejemplos, no son solo estas cuatro, tengo más, pero bueno. Estas cuatro señoras, por ejemplo, Margaret Mead se alejó del occidentalismo y estudió las tribus del Pacífico Sur, por ejemplo. Anne Coed escribió el famoso El mito del orgasmo vaginal. Betty Dodson fue una educadora sexual brillante que habló sobre el orgasmo femenino y enfocó la masturbación como sexualidad autónoma y revolucionó bastante los círculos del feminismo radical, del que luego hablaremos en el contexto español. Aquí a Mary Jane Shirley no había ninguna foto suya, he puesto su libro más famoso. Estas son otras tres señoras. Sally Hyde publicó el informe Hyde, que fue como súper reconocido, sigue siendo una referencia feminista bastante, bastante grande. Carol Downer formó parte del movimiento Self-Help, del que luego hablaremos en España, y Leonor Tiffer es una sexóloga actual que es el mayor representante, desde mi punto de vista, de la sexología con una perspectiva no androcéntrica. Ahora bien, en España, un poco lo mismo. He puesto también autores, pero tampoco me voy a parar en hablar de ellos porque creo que una descripción de autores tampoco es para lo que estamos aquí. Estos autores se ligaron muchísimo a las corrientes del neomalthusianismo y la eugenesia. Estuvieron muy relacionados también con el higienismo. Estuvieron relacionados con las corrientes libertarias y centraron sus estudios en educación sexual, además de, no solo en educación sexual, pero desde una perspectiva de mejorar la sociedad mediante iniciativas enfocadas en la libertad sexual. Aquí también tenemos a Félix Martí Ibáñez, que publicó en un montón de revistas, a Gregorio Marañón por sus estudios de la sexualidad, a Gildegar Rodríguez, que de 13 libros que tiene, pese a haber muerto con 18 años,
5 de ellos son sobre sexualidad, era muy amiga de Javier Loquelis, además que estaba en las diapositivas de antes. Toda esta corriente establece lo que luego serán las bases de unos intentos de establecimiento de la ciencia sexual en España. Ninguno de ellos fueron sexólogos como tal, pero al tener publicaciones relacionadas con la sexualidad, como que empezaron a organizar una primera estructura sobre la cual luego se pudo construir. En la época del franquismo tenemos a Vallejo Nájera, que salvando las distancias, obviamente este señor no fue un sexólogo, prácticamente no fue un científico, si me preguntan a mí, pero el señor este estudió la diferencia entre bueno, de manera populista el gen rojo, pero realmente lo que estudió fue el comunismo sexual. Quería encontrar una base biológica entre la diferencia entre los verdaderos españoles y los españoles contrarios a la patria. Desde la perspectiva completamente contraria está Ramón Serrano Vicens, que hizo una fantástica obra que es La sexualidad femenina, la que está por detrás es la que tengo yo en casa. Esta obra recoge 1.400 y pico entrevistas a mujeres que habían pasado por su consulta, que luego hizo un montón de estadísticas, que es un poco también lo que hizo Kinsey más tarde. Que bueno, se le llamó el Kinsey español, yo la verdad esa nomenclatura no me gusta, pero en algún momento, si la cosa sigue así, me gustaría poder escribir sobre él porque me parece que esta fuente en particular, de lo poco que publicó sobre sexualidad, fue bastante interesante porque como que reaccionó ante todo lo que se consideraba normativo, hablando de lesbianismo, hablando de masturbación femenina, relaciones prematrimoniales, cosas que se consideraban bastante tabú dentro de la época en la que lo hizo, porque los datos que tiene son del 1900, de la década de los 30, y este libro se pudo publicar, pese a la censura, en la década de los 70. También he mencionado aquí a Juan José López Ibur, no porque sea especialmente importante en su aportación, sino porque firmó, que no escribió, el libro de la vida sexual, que es un libro como de referencia para muchísimas familias durante esa época. Fue un libro superventas para la época. Muchísima gente lo tenía, es muy fácil encontrarlo. Si queréis leerlo, está en cualquier tienda de libros antiguos, probablemente lo encontréis, hay muchísimos. Entonces, aquí llegamos al momento del desarrollismo. A partir de la década de los 70, el régimen, un poco motivado por la abertura del turismo, la mejora, el intento de mejora económica y un poco los inicios de una creciente secularización, a la vez que se unió con toda la época del destape después de que muriese Franco, toda esta época de los 70 vino a ser el intento real, por así decirlo, de la consolidación de la ciencia sexológica. Y no podemos hablar de ciencia sexológica y sexología en España sin mencionar a Efigenio Amezúa. Este señor magnífico murió hace un par de años y ya tan pronto como en el 1973 trabajaba para el Ministerio de Sanidad del momento y publicó varios manuales sobre educación sexual. En el 1973 también publicó su primer libro. Bueno, aquí os he puesto una foto de mi pequeña biblioteca personal. Tengo más, pero para que veáis que, en plan, que la mayoría de sus publicaciones de este momento son relacionadas con la educación sexual y la sexualidad y son todas interesantísimas de leer. Entonces, en este momento de cambio social es cuando empiezan a surgir las tensiones asociadas a la muerte del dictador y los comienzos de una transición democrática, es cuando la actividad de Figenio Amezúa se pone a tope. Aquí os he puesto algunas de las cosas que hizo. Como veis, su currículum es brutal, empezando por ciencias morales y religiosas, que es lo que hoy sería teología. También estudió sexología en Lovaina, que fue la primera universidad que la ofreció en Europa. Ciencias humanas, psicoterapia, parte del equipo de educación para la salud. Hizo muchísimas cosas y su obra se divide en 3 etapas. Yo voy a centrarme en la primera, que ocupa la década de los 70 y un par de años de los 80, hasta que la censura del régimen fue lo que hizo en teoría, o sea, una de las razones por la que dejó de hacer tanta divulgación y tanta publicación fue debido a esto. También es que empezó su carrera un poco más de formar y de teoría sexológica. Sus monográficos sobre la teoría sexológica y sobre la historia de la educación sexual y la sexología en España son muy interesantes de leer, pero ya se localizan en una parte un poco que me interesaba a mí menos. A mí me interesaba más la educación sexual, entonces me voy a centrar en la primera etapa.
Con esto no quiero decir que no hablase más de educación sexual o de sexología, obviamente sí que siguió hablando hasta que falleció hace un par de años y en algún momento me gustaría poder comparar esta primera etapa con su tercera etapa, que fue a partir de los 2000, que también la dedicó sobre todo a la educación sexual. Esta comparativa me parecía súper interesante, pero en esta tesis no me daba la vida para hacerlo todo. Para entender a Efigenia Mezúa, lo que me parece más importante es entender lo que él entiende como hecho sexual humano. El hecho sexual humano, os voy a leer lo que pone aquí. Entiendo por aquí por hecho sexual humano o hecho sexual esta constatación. Espera, que la tengo en papel. O no. Espera, que voy a quitar esto de aquí. Ahí, vale. Entiendo aquí por hecho sexual esta constatación. Somos sexuados, todos, sin excepción, y no podemos no serlo. Vivimos como sexuados, mal o bien, cada cual como puede. Nos expresamos como sexuados, incluso tratando de negar esa expresividad. Sobre este quicio gira o puede girar la creencia que llamamos o podemos llamar sexología. El hecho sexual humano es, por tanto, la base última de lo que él concibe como sexología. Aquí os he puesto una nube de ideas porque sabía que no me iba a dar tiempo a explicarlo todo. Entonces os lo voy a contar de la mejor manera que pueda. ¿Por qué? Porque todo esto son cosas que estructuran su argumentario, pero hay varias que son clave. Como clave tenemos que el hecho sexual humano, que ya os lo he contado, la ternura es muy importante, que es la unión entre amor y sexualidad, y el coito es la manifestación de esta, pero él no utilizaba la palabra coito, utilizaba el término hacer el amor. De la misma manera, la ternura dentro de la pareja estructuraba un proyecto de vida que lo organizaba en comparación muchas veces con el mito adámico y con el tópico de los dos en una sola carne, que era un hecho una frase que se utilizaba muchísimo dentro de la moralidad, dentro de la religiosidad. La religiosidad fue un gran pilar dentro de su argumentario y continuó a lo largo de sus publicaciones. De la misma manera, la heterosexualidad era el pilar, era el objetivo a seguir y pese a que no habló en contra de la homosexualidad, lo que en el contexto en el cual estaba, teniendo en cuenta la censura y la sociedad que había a su alrededor, no hablar de homosexualidad o el simple hecho de no condenarla, podemos considerarlo un pequeño avance dentro de lo que estaba ocurriendo en un contexto muchísimo más grande a nivel global. Y de la misma manera entendía una igualdad entre hombres y mujeres, pese a que siempre subordinada a la sublime diferencia que había entre hombres y mujeres. Esto es, pese a que entendía que un hombre y una mujer eran iguales, lo cierto es que a la hora del análisis de su discurso no cuestionaba el patriarcado que atravesaba y trataba a las mujeres de una manera diferente. Entendía una igualdad dentro de un contexto no cuestionado realmente. Vamos a dejarlo aquí, podría hablar horas solo de esta diapositiva. Dentro de esto, él estructura su nueva sexualidad o su nueva educación sexual en torno a diferentes cosas. Aquí os he puesto lo que él decía que era la educación sexual para él. No lo voy a leer porque es un texto muy largo, pero he marcado las diferentes cosas que me parecen importantes dentro de este texto. De igual manera, esto sí que me parece importante, voy a leer la última frase, que es la educación sexual no es algo ya que se pueda discutir, es algo que se debe realizar. Amezúa había estado impartiendo educación sexual desde 1973. Amezúa impartía educación sexual cuando Franco todavía estaba vivo. Y esto me parece como un tema clave. La educación sexual no era un hecho que se estuviese ignorando, era un hecho que era difícil acceder, por así decirlo, ¿vale? No era algo que estuviese incluido dentro del abanico de posibilidades de todos los españoles, pero sí que era algo que se podía hacer, o sea, no era algo que se estuviese buscado. La pregunta es cómo se hacía y voy a quedarme aquí un momento. ¿Cómo se hacía? Esto era cómo estructuró él su nueva educación sexual, que era desde una perspectiva sexológica, esto es, con el hecho sexual humano como idea y con la ternura como objetivo final. La ternura, repito, esa conjunción entre amor y sexualidad era heterogénea, tenía que estar adaptada al grupo en el cual estaba, que no tenía por qué ser joven, pero era el más interesante, puesto que estaban conformándose su propia sexualidad, pero también estaba muy preocupado por la sexualidad de los adultos, puesto que pese a que mucho que quisieran que cualquier educación sexual era mejor que ninguna educación sexual, que este tema también se puede matizar porque el silencio también es educación sexual, pero quería que cualquier educación sexual era mejor que ninguna, por lo que
hizo publicaciones en Convivencia Sexual, fue una revista súper importante, la cual hablaban sobre sexualidad en muchísimos niveles, muchísimos profesionales. Publicó varios libros, todo iba encaminado, toda su idea de educación sexual era para ofrecerla a cualquiera que la necesitase. Esto me parece como el punto clave. Había que impartir la educación sexual y había que ponerla ponerla a la ponerla para cualquiera que pudiese necesitarla. Esto también funcionó como una manera de estructurar esta disciplina sexológica que no existía. O sea, la figura del sexólogo, cuando Efigenia Mezúa estaba comenzando su carrera en España, no era una figura que existiese. Entonces, para desarrollar una profesión, lo he puesto aquí de manera súper resumida y súper simplista, obviamente hay muchísimas cosas más, pero tenemos la temática concreta que la tenían, un respaldo institucional que no ocurrió hasta los 90 por lo menos, que fue cuando pudieron introducirse dentro de las instituciones académicas, reconocida por otras instituciones académicas, pese que en Europa sí que había otras universidades que sí que estaban dando cursos de sexología y sí que había iniciativas privadas, iniciativas pequeñas, desde, por ejemplo, el INCISEX, que lo había fundado Amezúa. Sí que es cierto que no había unas estructuras bien formadas hasta los 80. Ya más o menos a finales del 79-80 ya empiezan a formarse más instituciones que de alguna manera se validan entre ellas. Es muy importante que haya publicaciones donde se pongan estos resultados, que como entenderéis había muchísimos. Surgió la RES, que es la revista de sexología, que se publica desde el INCISEX, pero también surgieron boletines de sociedades sexológicas, surgieron publicaciones periódicas como era Convivencia Sexual, cualquier cosa que fuese relacionado con la sexualidad y con la mejora de la sexualidad de la población, podríamos englobarla aquí de una manera bastante abstracta. Y por último, la creación de agrupaciones. Os he puesto aquí algunas, porque hubo muchísimas, pero pues estas las he puesto aquí para daros una idea. La Sociedad Catalana de Sexología se fundó en el 68, bastante antes, pero era bastante más limitada al contexto catalán. No tuvieron una expansión mucho más grande. Pero a partir del 79 empezaron a surgir un poco como setas. Surgió la Sociedad Sexológica de Andalucía, la del País Vasco, la del País Valenciano, la de Madrid. Institut Xenus estaba mientras tanto haciendo publicaciones de educación sexual desde bastante antes. El INCISEX en el 75, Institut ESPI en el 83, Sexpol en el 76. O sea, había interés, que esto es lo que me parece importante. Había interés y había iniciativas, en este caso, como individuales o privadas, por así decirlo, no eran privadas del todo, pero en plan de como una iniciativa propia para mejorar la sexualidad de todos los españoles, con lo que tenían una intención clara de educar sexualmente a cuanta gente pudiese. En este punto surgió un debate y surgió un debate sobre un punto clave que vamos a encontrarlo en la planificación familiar. La planificación familiar, por si no lo sabéis, en la década de los 70, pero sobre todo a partir del 77 o así, empezó a tener un movimiento muy grande para establecerse en el sistema público. Los primeros centros fueron dirigidos por feministas y quedó un espacio vacante en el cual quién iba a dedicarse a esa educación sexual y el tratamiento de las disfunciones sexuales dentro de estas clínicas. En este momento en el que esto queda vacante, los sexólogos asumen que es un ámbito en el cual ellos podrían funcionar. ¿Qué pasa? Que esto realmente no funciona así, porque en ningún momento, al no tener ese respaldo gubernamental del que hablaba antes, o un respaldo más grande, no podían decir que ese puesto era para un sexólogo, sino que quedaba muy amplio, quedaba al acorde de las peticiones que hacían de manera local o regional y cómo se publicaban. Por ejemplo, aquí en Valencia sí que se necesitaba que para los centros de planificación familiar hubiese un sexólogo en plantilla o alguien especializado en sexología. Claro, esto era muy amplio porque tampoco teníamos una acreditación, no había una carrera, no había un máster que dijese soy sexólogo. Esto no había surgido de manera pública, en entidades privadas sí que había. Y a la vez de esto, como necesitaban tantos especialistas en diferentes puntos, surgió un modelo de acreditaciones rápidas que fue muy criticado por los sexólogos de formación. Aquí surgió un debate interno dentro de la disciplina que también hizo que se desestabilizara bastante. Surgió como una especialización sanitaria o clínica, entonces la sexología
era inestable y frágil desde su inicio porque le faltaban muchos respaldos que podrían haberle ayudado a estabilizarse como una ciencia, que no tuvieron, y a esto se le sumó el debate interno entre quién creía que tú podrías ser un sexólogo solo habiéndote especializado por tu cuenta y quién buscaba esas acreditaciones. Sobre esto podemos hablar más tarde. Y mientras que esto estaba ocurriendo, la sexología estaba en auge, los movimientos sexológicos estaban impartiendo educación sexual desde su perspectiva, las feministas no se quedaron atrás. Durante la década de los 70 y sobre todo durante los 80 hubo innumerables grupos feministas, innumerables reivindicaciones. A mí las que me interesan, hubo algunas de la sociedad civil, pero a mí las que más me interesan son las relacionadas con los derechos de la sexualidad y la reproducción. Bajo el lema Mi cuerpo es mío, las feministas buscaban esta separación entre sexualidad y maternidad, la despenalización y la gratuidad de los anticonceptivos, el acceso libre a la información sexual, que esto luego hablaremos sobre esto, y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de esto, la sexualidad se convirtió en un tema central de interés, que se localizaba como la base de la opresión femenina. Aquí también se he puesto una lluvia de ideas, pero lo importante es el hecho de que había muchos grupos feministas, aunque no fue un movimiento mayoritario, esto quiero que quede claro, no fue un movimiento mayoritario, pero sí que había muchos grupos feministas que pusieron la sexualidad como el punto clave. Dentro de esto, los movimientos por la salud femenina, que buscaban desmedicalizar y despatologizar el cuerpo femenino, empezaron a hacer lo que yo llamo educación sexual práctica. ¿Por qué práctica? Empezando con Our Bodies, Ourselves, que se tradujo al español como Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Este libro lo hicieron el colectivo de salud de Boston, un grupo feminista que buscaba esta idea de desmedicalizar y ofrecer a las mujeres un cuaderno que les pudiese facilitar la vida en cuanto a su propia sexualidad, conocerse a sí mismas, buscar una autonomía feminista. Esto lo incluyen autoras como Janice Irving, lo incluyen como una sexología humanista, que esto es también un punto clave. O sea, esta idea de las subjetividades y esta idea de enseñar de una mujer a otra mujer. De mujeres para mujeres fue el lema que utilizaban para estas enseñanzas y el que yo utilizo para decir que esto fue una práctica. A España, este movimiento de salud femenina y sobre todo el movimiento self-help, que era un movimiento orientado a las autoexploraciones vaginales, llegó de la mano de Leonor Taboada. Leonor Taboada era argentina, había estado en Estados Unidos y había experimentado con el colectivo de Boston. Y bueno, en el entorno de California había experimentado las sesiones de self-help y de autorreconocimiento. Y cuando vino hacia España, la encargaron de hacer una adaptación de Nuestros cuerpos, nuestras vidas al contexto español. En vez de hacer eso, ella lo que publicó es esto, Cuaderno feminista, Introducción al Self-Help. No sé si alguna vez habéis visto el libro de Our Bodies, Ourselves, pero es un tocho tremendo con muchísima información teórica, muchísima información práctica, muchísimos consejos. Es una guía intensa y una guía muy específica sobre el cuerpo femenino. El cuaderno feminista no es esto. El cuaderno feminista tiene poquitas páginas, pero introduce esas primeras ideas de self-help y de medicalización y también un poco mete lo que con un vocabulario así un poco más de moderno, diríamos que lo que lanza es mucho hate hacia el sector médico y el sector sexológico por entenderlos como parte de la opresión femenina. Dentro de este pequeño cuaderno también hace mucho énfasis en el placer, que esto es una reivindicación clara dentro del feminismo, como ya mencioné antes con el mito del orgasmo vaginal, y se convirtió en un manual de referencia para muchísimas feministas. Pero la parte práctica que yo entiendo de esto es la autoexploración como un movimiento de educación sexual. Esto es, que se pusiese una señora con las piernas abiertas y un espéculo y se pudiese enseñar a todas las otras señoras que había en la sala cómo se veía el cuello del útero, qué partes había, cómo entender cómo funcionaba su mucosa vaginal. Esto era educación sexual en práctica. Además de esto, con este concepto de el conocimiento es poder y el espéculo como objeto clave, también hacían otras cosas, porque no solo buscaban el conocimiento médico y práctico de la educación sexual, sino basarse en las subjetividades femeninas y crear un entorno de seguridad
en el cual las mujeres pudiesen abrirse, pudiesen crear una sororidad entre ellas, hacer unos grupos, o la clave era esta idea de que, así mal dicho, realmente si le habías visto absolutamente todo a otra señora, ¿cómo no ibas a estar conectada con ella de alguna manera? Entonces, gracias a Leonor Taboada, que podemos hablar muchas cosas de ella, pero la realidad es que desde ella y su colectivo Pelvis Mallorca hicieron muchísimas sesiones de self-help a lo largo de España, sobre todo en el Mediterráneo. Aquí he puesto los grupos que estuvieron inspirados por Leonor Taboada, pero bueno, seguro que hay más, seguro que algunos de estos también tuvieron otras influencias, pero aquí he puesto algunos. Ahora nos centramos en lo que me interesa a mí como educación sexual más localizada, más en la tierra. El feminismo valenciano en los años 70, igual que en el resto de España, empezaron a proliferar un montón de grupos. Aquí he puesto varios, algunos porque me parecen importantes, otros porque me hacen gracia, porque el grupo Salfumán me parece un nombre icónico, pero yo me voy a centrar en el Grup Terra. Pero antes de entrar en el Grup Terra, quiero hacer la mención específica a Asamblea de Mujeres de Valencia, que fue una asociación que se juntaba sobre todo en la librería Dona y donde se realizaron bastantes sesiones de educación sexual, self-help, todo lo que podía ser relacionado con la salud femenina y esta formación de colectivos, normalmente se giraba en torno a la Asamblea de Mujeres y a esta librería, que cerró porque no se puede tener todo lo bueno. Entonces, Grup Terra fue un grupo de feminismo autónomo e independiente, esto es, no estaba ligado a ningún partido político. Esto es importante porque cuando yo le hice la entrevista a Dolores Juan, que fue la que me dio la mayoría de datos que tengo sobre este grupo, ella me hizo mucho énfasis en que eran autónomas e independientes, que no tenían nada que ver con ningún partido político y que no tenían ninguna intención de tenerlo. Y aquí quiero diferenciar un poco entre el self-help, que es esta práctica médica, esta práctica de educación sexual práctica, y la autoconciencia, que es lo que ella realizaba. La autoconciencia buscaba, mediante la subjetividad femenina y contarse sus historias, realmente eran un grupo de señoras que se juntaban a contarse su vida y para intentar formar conexiones entre ellas, pero no solo conexiones personales, sino conexiones entre sus subjetividades, para estructurar lo que era esta opresión que todas ellas sentían, pero ninguna sabía muy bien verbalizar. Mediante esto y un montón de lecturas y conexiones con con una librería de Italia, como que empezaron a estructurar este movimiento radical donde sus subjetividades era la parte más importante. ¿Cómo llego yo a Grupterra? Bueno, aquí está un pequeño extracto de una de sus cartas que me lo voy a saltar. ¿Cómo llego a Grupterra? Yo estaba investigando las jornades de la dona al País Valencià, que fueron en 1977, y encuentro que hubo una ponencia titulada Mujer y Sexualidad. Esta ponencia la podéis leer, está en el archivo de Presensaez en la Universidad de Valencia y es interesantísima. Está transcrita como pudieron, porque esto no fue una ponencia como conocemos, en plan, no era una señora de pie hablando sobre el tema como estoy haciendo yo ahora, sino que fueron cuatro o cinco mujeres encima de un escenario que se pusieron a hablar como si fuese una sesión de autoconocimiento, como hacían ellas en sus sesiones privadas de Grup Terra. Aquí incluyeron testimonios y experiencias sobre muchos temas y algunos de ellos, el pecado, la vergüenza, la tradición judío-cristiana, hablaron sobre la penetración como si fuese algo opresivo, como si no lo era. Hubo mucho debate y es bastante difícil de leer, he de decir, el documento porque está transcrito conforme podían, pero es muy interesante. Y dentro de esto incluyeron esta pequeña frase que hay aquí. Me interesa lo de la derogación de la ley de peligrosidad social porque hablaremos después, pero el autoerotismo, la masturbación, homosexualidad, el lesbianismo, derecho al placer, fueron conceptos muy importantes y que tan pronto como en el 77 este grupo feminista, que pese a que se había introducido en otras sesiones feministas previas, se había introducido la necesidad de una educación sexual, el derecho al placer fue algo que empezaron a adoptar varios grupos, entre ellos Grup Terra, en estas sesiones. Después de esta sesión tan caótica, redactaron una serie de conclusiones que las he puesto aquí y he subrayado lo que me parece importante. Y me parece sobre todo el punto 2 sobre una información clara y objetiva de la sexualidad. Aquí representamos otra vez que las feministas, aparte de estar haciendo educación sexual por su cuenta, todo el rato demandaban una educación sexual a el gobierno, de la misma manera que habían hecho los sexólogos. Esto es, tenemos dos movimientos sociales en teoría muy diferentes que buscaban lo mismo.
o no lo mismo, buscaban muchas cosas diferentes, pero en este punto sí que se unían, que era esta necesidad de una educación sexual, incluida para todos los españoles. Además, en el punto 4 menciona la recuperación de la ternura, que es este mismo concepto que ya os he contado antes con Amezúa, es un concepto que también repiten las feministas. Entonces, estamos empezando a ver que se está estructurando un discurso bastante claro sobre la necesidad que tenemos de educación sexual todos en relación a una sexualidad más humanizada, una sexualidad más de tú a tú y una sexualidad más alejada de este concepto de revolución sexual que estamos teniendo tan absolutamente cuestionado en los últimos tiempos por parte de la bibliografía, pero que en aquel momento se consideraba bastante claro, hegemónico. También hubo otro grupo aquí en Valencia que son Mujer y Salud. También se dedicaron, empezaron en el 83 ya hablaban de colectivo salud, pero no fueron como grupo clave Mujer y Salud hasta el 86. Aún funcionan a día de hoy bajo el nombre Mujeres de Negro porque ahora se dedican más a la guerra, pero en sus inicios funcionaron como Grup Terra. Era un grupo de autoconciencia que buscaba ideas sobre la educación sexual, sobre la salud femenina. Ellas se enfocaron más en la salud femenina. Se dedicaban a formar pequeños grupos y enseñar a otras mujeres sobre diferentes temas relacionados con su autonomía. Aquí he puesto como una pequeña conclusión de las cosas que pedían las mujeres. Esta parte es interesante, os he marcado una vez más lo que era importante, pero me parece importante este hecho de que la educación sexual era necesaria y el self-help se comprendía como una herramienta de educación sexual en adultos, importante, porque hasta ahora la sexología había hablado de todas las edades, las feministas se centran sobre todo en la educación a adultas porque comprenden que mediante la educación sexual podrán obtener la liberación femenina que buscaban, pero también hay pequeñas iniciativas de diversos grupos feministas que están especialmente interesadas en introducir esta educación sexual desde una perspectiva feminista y no sexista dentro del sistema educativo, como veremos ahora. Aquí, bueno, esto me lo puedo saltar. El colectivo LGBT, a la vez que todo eso estaba pasando, también estaba pidiéndolo. En esto me centro un poquito porque realmente en la década de los 80 el colectivo LGBT tenía otros problemas como venían a ser la crisis del SIDA, pero es cierto que en España había un problema añadido a esto y es que de la ley de vagos y maleantes que tenía el régimen se pasó a la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Esta ley estuvo vigente hasta no hace tanto y dentro de esta me parece interesante el hecho de que cada vez que pedían la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social, pedían la educación sexual y la información sexual como algo asociado a esto. Esto también pasaba con las feministas y el aborto. Entonces, de esta manera encontramos que la educación sexual se empieza a convertir a lo largo de estas 2 décadas que yo estudio en un poco la muletilla. Esto es, todas las demandas que querían grupos activistas normalmente iban asociados a esta educación sexual que harían que la discriminación se redujera. Esta era como la idea. La educación sexual reduciría la discriminación, ya fuese sexista, ya fuese del colectivo LGBT. Y aquí llegamos a la educación sexual que yo he querido estudiar, que es una convergencia entre sexología y feminismo y es un estudio de caso, que me parece interesantísimo. Pero antes de eso, vamos a hablar de las leyes. Mm. En España durante el siglo XX hubo muchísimas leyes educativas y yo aquí os he puesto las que entran dentro un poco del marco. En el 45, el régimen, después de entrar el régimen, promueve la ley de educación primaria, en la cual no se incluye la educación sexual, para sorpresa de nadie, pero sí que se incluye la higiene como ámbito diferenciado. Dentro de esta higiene podría haber alguna cosa relacionada con la sexualidad, como podría ser la menstruación en los currículums diferenciados de las mujeres. Esto que quede claro, no era algo que aprendían todos, sino eran cosas como muy enfocadas a la mujer. Luego en el 70, con estos intentos de universalización, de mejora de la sociedad, propios del desarrollismo, el régimen pone la Ley General de Educación. Esta ley general, una vez más, la educación sexual quedaba fuera. No se hablaba de educación sexual. En el 78, con la Constitución, surge otra ley de Estatuto de Centros Escolares. En esta ley se podía haber incluido la educación sexual, puesto que en la Constitución estaba el derecho a la autonomía corporal y el derecho a la sanidad. Con estos dos, la educación sexual podía haber entrado dentro de esta ley, pero la realidad es que no entró.
esta ley no menciona la educación sexual en ningún momento. En el 81 y 82 se sucedieron varios real decretos en los cuales no entraba la educación sexual, pero con un poco de contexto. Entraba la educación sexual como anecdótica, por así decirlo, y sí que se mencionaba, pero era en primaria, por ejemplo, había un tema dentro de un bloque y ese bloque, a su vez, podía darse la casualidad de que se hablase de educación sexual. La realidad es que esto no se llevó a cabo y algunas de los bloques que hablaban de educación sexual incluso llegaron a suprimirse en decretos posteriores. Pero en el 85 se hizo otra ley. Con esta ley, la educación sexual, una vez más, no quedaba explicitada, pero se daba la posibilidad. Tampoco había una negación. Esta ambigüedad del no incluirla, pero tampoco mencionarla, yo desde lo que yo intuyo, un poco de spoiler de las conclusiones, fue una herramienta política muy clara de no mojarse, porque realmente si lees las diferentes intervenciones que hubo, por ejemplo, con la ley del aborto en el 83 en el gobierno, en el Parlamento, sí que había parlamentarios hablando de que era necesario introducir una educación sexual que ayudase a todas estas medidas reproductivas que se estaban aceptando, como era el aborto. Esto no se tradujo en las leyes educativas hasta que en el 1989 se escribe el Libro Blanco. El Libro Blanco fue un libro educativo promocionado por el Ministerio en el cual se hablaba ya de maneras de poder introducir la educación sexual. Y este llega a la consecución de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. En el 1990 estamos ya, ¿eh? Esta buscaba implementar políticas de igualdad y aquí ya hay un área, bueno, un área, ya se habla de educación sexual, ya está mencionada dentro de la ley. Esta educación sexual entra en materias transversales. ¿Qué es una materia transversal? Es toda aquella que puede incluirse en cualquier momento y por cualquier cosa, pero a la vez queda completamente en el aire. Hay una ambigüedad total de dónde tienen que ir estas materias. Con estas materias no está solo la educación sexual, sino que se hablaba de drogas, enfermedades, primeros auxilios, ejercicio físico. Había una cantidad de temas transversales que pues ahí estaban. En cierto momento, en el 83, una cosa así, también el ministerio soltó, fue un poco en reacción a las diferentes crisis que estaban habiendo, entre ellas la del SIDA, soltó unas diapositivas sobre sexualidad que no acabaron de cuajar, no llegaron, en plan, son prácticamente imposibles de encontrar porque fueron completamente anecdóticas. Fue como un intento, pero realmente no llegó a ningún sitio. ¿Quiere esto decir que las leyes nos indican que no hubo educación sexual? No, no quiere decir eso. Quiere decir que la Ley General de Educación no incluía la educación sexual, pero desde diferentes comunidades y sitios un poco más, digamos, espacios reducidos, sí que hubo intentos que se llevaron a cabo. Aquí he puesto varios, hay mucho más. O sea, cuando yo me puse a investigar pensaba que no iba a encontrar tantos, pero la verdad es que hay un montón. Aquí he puesto varios, he puesto el de Navarra porque fue el primero, Cataluña el mismo año, pero de una manera también con esta idea de la transversalidad que realmente no llevaba asociada a un plan específico de salud sexual. En Granada también hubo un plan provincial que no contó con dinero, por lo cual funcionó solo con voluntarios y no llegó a establecerse porque solo funciona con voluntarios. En Madrid sí que hubo ayudas económicas que permitieron que este programa estuviese bastantes años. En el País Vasco hubo otro movimiento feminista de un grupo de mujeres que, asociadas al movimiento de renovación pedagógica, porque los movimientos de renovación pedagógica no los he mencionado, pero tuvieron mucho que ver también en estas demandas de una educación sexual. Pero esto daría para otra tesis completa, entonces aquí los tengo como un poco anecdótico. Aquí he puesto 5, pero como ya os digo, hay bastantes más. Y aquí llegamos a mi parte favorita de la tesis, que es Arimaguada. Arimaguada fue un colectivo que empezó como Mujer y Educación, como veis aquí en el centro. Eh, Empezó como Mujer y Educación, fueron un grupo de mujeres que se encontraron por diferentes razones de la vida. Había profesoras, había psicólogas, había diferentes mujeres que se encontraron por un interés particular y un interés que habían visto
que era la cantidad de sexismo que había a su alrededor, sobre todo dentro de las escuelas. Como los currículums escolares estaban llenos de sexismo y esto les preocupaba. Ya antes de organizar lo que ahora hablaremos, ya tenían folletos. Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Charge to the right. The thermal conductivity of diamond is like around 2,000 watts per meter Kelvin. But some technical ceramics like beryllium oxide, aluminum nitride, and hexagonal boron nitride have. Tenía alguna cosa abierta. Ya, por 46 minutos. Perfecto. Entonces aquí tenemos que habían hecho diferentes cosas relacionadas con la sexualidad y es cuando se dan cuenta que no hay ningún sistema de educación sexual en ningún sitio. O sea, ninguno establecido de una manera que exprese todas las necesidades que ellas consideraban. ¿Qué hacen aquí? Ellas piden un programa de innovación pedagógica a la Consejería de Educación y hacen los 2 primeros años del programa piloto de Programa Institucional de Educación Afectivo-Sexual, Arimaguada. Por si os preguntáis qué significa Arimaguada, Arimaguada es un término propio de Canarias sobre una mujer como curandera, una mujer sabia, una mujer que enseña, que ya dice mucho de cómo lo hacían. Estas son las carpetas, que como veis, en plan el formato que tienen son literalmente carpetas, que dentro tenían fichas. Y estas carpetas son todo cómo se llevaba a cabo, ¿vale? ¿Cómo consideraba Arimaguada como concepto la educación sexual? Vale, ellas buscaban facilitar la construcción de este conocimiento sexual con una información objetiva, completa y rigurosa del hecho sexual humano, porque como se me ha olvidado mencionar, varias de sus integrantes estuvieron en el INCISEX aprendiendo educación sexual con Amezúa y también conocieron allí a Félix López Sánchez, que es un educador sexual, un psicólogo de la sexualidad magnífico, que también entrevisté, y él fue parte de este proyecto también. Entonces, ellas tenían esta idea sexológica porque habían ido a aprender y venían de este movimiento feminista. Entonces, buscaban actitudes positivas de respeto y responsabilidad desligadas de elementos discriminatorios de género. Con los objetivos del programa buscaban esta idea de una educación sexual completamente integral. Están aquí, luego si queréis los leemos, pero a mí me interesa esto en particular. Las carpetas didácticas, que es en lo que yo me he centrado en mi estudio de caso, y sus contenidos. Este capítulo para mí es larguísimo, pero aquí os lo he resumido en un solo cuadro. Hay diferentes tipos según la edad a la que estuviesen dirigidas, porque dividían las carpetas en 3 etapas, entre 3 y 6 años, 6 y 12 y 12 y 18. Obviamente, como se ve en el cuadro, entre 12 y 18 hay muchísima más información porque era una etapa en la cual la sexualidad se estaba desarrollando de manera mucho más práctica. Aquí os he puesto ejemplos que me parecen interesantísimos. Esta primera, la ficha 5, intenta eliminar los conceptos de género relacionados con los juguetes. Por ejemplo, la niña tiene coches, el niño tiene una cocinita. Estamos hablando de que esto empezó a hacerse en el año 86. La segunda ficha que he puesto aquí es, en plan, son gente de diferentes géneros y edades realizando tareas domésticas. O sea, para que os hagáis una idea, también incluían la homosexualidad como algo completamente normal. Luego ya, de una manera bastante más adulta, en la etapa entre 12 y 18, pues hablaban del aborto, hablaban del SIDA y como punto especialmente relevante, hablaban de que, aparte de que esto tenía consecuencias personales, también tenía consecuencias del entorno, puesto que había un estigma grandísimo alrededor de estas situaciones. Ejemplos hay mil, pero yo os he puesto aquí estos. Entonces, ¿por qué esto junta la sexología y el feminismo? Primero, porque ellas eran feministas que habían estudiado sexología, que ya me parece una idea bastante clave, pero luego aquí he puesto diferentes cosas que cogen de los dos sitios. Por la sexología cogen el hecho sexual humano, esta mejora de la sexualidad en su totalidad, el rectificar los mitos sexuales, desvincular la reproducción de la sexualidad, eliminar el coitocentrismo y lo comprenden como una herramienta para acabar con el sexismo. Esta idea de que la educación sexual lo puede con todo. Es esta idea de muletilla. Y por parte del feminismo cuestionan este sistema patriarcal, intentan buscar una igualdad más completa,
estructuran el placer como un eje central, no solo el placer sexual, porque en las primeras etapas educativas el placer se puede conseguir de otras maneras, en plan el placer que te da un abrazo de tu madre, o sea, como que es el placer desde una perspectiva muy, muy amplia. Eliminan esta visión androcéntrica que había dominado la sexualidad a lo largo de la historia. Hacen un énfasis en las relaciones interpersonales, no solo las de pareja, sino también con amigos y entre amigos que no sean del mismo sexo. Y hacen una educación sexual horizontal, esto es, en la educación sexual que proponía Arimaguada estaban involucrados profesores, padres, alumnos, el centro escolar, absolutamente el entorno, o sea, todo el mundo era parte de esa educación sexual, que también me parece que fue una de las razones por las que funcionó. Arimagoda estuvo funcionando desde el año 84, que fue el programa piloto, hasta el 2004, que les cortaron el dinero. Y luego, como colectivo, estuvieron trabajando hasta el 2020, donde ya pues, las señoras son gente mayor, que aún así hasta el 2022, en plan, han estado haciendo cosas, aún te puedes meter en su página y aún hay cosas, pero ya no trabajan de educadoras sexuales como trabajan hasta el 2020. Entonces, como conclusiones provisionales, os he puesto aquí los objetivos de los que iba a hablar, pero os los voy a resumir un poco en esto. La historia de la educación sexual en la escuela es, por el momento y especialmente lo que se refiere a España, la historia de un fracaso. Esto lo dijo Félix López en el 1990 y a mí se me hace que las primeras ideas que tengo, estoy escribiendo ahora las conclusiones, es que uno por otro la casa sin barrer. Soy una persona de refranes y creo que este refrán lo resume bastante bien. Pero tampoco quiero dejar una idea de que no se hizo nada. Lo que quiero dejar la idea es el hecho de que, pese a que el gobierno fue por detrás, porque las leyes fueron por detrás de las demandas, los intentos de ayuda fueron por detrás de las demandas, y pese a que esta idea de que sí querían introducir la educación sexual fue tan ambigua que realmente no hubo nunca una suficiente concreción y suficientes ganas. Realmente a mí se me hace que lo que no hubo fue una, un gobierno que dijese hay que hacerlo. Esto lo podemos continuar a día de hoy porque ahora estoy en plan investigando el resto de leyes y continúa, o sea, podemos hablar del resto de leyes si queréis. Pero sí que quiero que quede esta idea de que hay esperanza, me refiero. Si en aquel momento se pudo hacer teniendo en cuenta todo lo que estaba en contra, ¿por qué no vamos a poder hacerlo ahora? Y con esta creciente subida de los colectivos reaccionarios y de las ideas más puritanas respecto a la sexualidad, creo que es un buen momento para que empecemos a hablar de que la educación sexual sigue siendo necesaria y que si hubo estrategias y hubo programas que funcionaron perfectamente bien, es hora de que volvamos a esos programas que funcionaron perfectamente bien. Y hasta aquí mi presentación. Llavors podem deixar de compartir la presentació. Stop share. Ahí está. Perfecte. Ahí está. Bueno. ¿Tenéis preguntas? Es vuestro momento. Exacte. Ara podem obrir un col·loqui amb els assistents així a la sala i també de manera virtual. La veritat és que és un tema, clar, molt, molt complex, molt ample, no? I historiar-lo no és fàcil, no? Perquè, a més, allí es creuen moltes historiografies, no? Historiografies de disciplines, no? De professions, d'institucions, de moviments socials, no? De l'educació, no? De feminisme, clar, d'una manera claríssima, no? Eh, bueno, no sé si hi ha alguna qüestió. Sí, Jo tinc una endavant. qüestió. Moltes gràcies per la exposició, Àngela. Tenía una pregunta sobre mujer y salud, que has dicho que, bueno, que actualmente está con mujeres de negro, pero también has dicho algo de Lutera, pero no sé si es que te has equivocado. Me habré equivocado, sí. Vale, no te res a veure en Lutera. Mujeres, bueno, algunes de les integrants van funcionar en els dos, perquè, per exemple, Consuelo Català va estar en els dos. Però, bueno, Consuelo Català també va estar en Col·lectiu Acuario, també se va anar als Naranjos de Sevilla. És una dona que va fer moltíssimes coses. Després, respecte a l'educació sexual, més, bueno, feminista també, feminista i LGTBI, està enfocat bàsicament a bisexualitat, homosexualitat, no? Suposo que hi ha totes les altres sigles. Totes les altres sigles, en aquest moment, jo crec que no. Sí que pots trobar alguna cosa molt puntual, molt xicoteta, que sí que diga que eliminarien els problemes si la instauraren completament, però la realitat és que no.
Vale, i ja una pregunta. Bueno, has dit que les lleis com que han anat darrere de la realitat, però bueno, en realitat sempre passa això, no? Sí, sí, Aleshores, què creus que faria falta, quin canvi s'hauria de fer per assegurar això? Perquè estarem sempre així, no? Si no? no, però el problema que tenim ara, perquè, clar, jo he parlat de les lleis hasta el 90. Què passa ara? Ara tenim el fet de que l'educació sexual està per llei. Tu has donat educació sexual en classe? No, veritat, jo tampoc. Nosaltres vàrem tindre 3 sessions comptades pel programa PIES, que és el que funciona en València encara. Que eren literalment 3 sessions medicalitzades dedicades a venia un metge o venia un infermer i ens parlava de ficar un condó, de tot super heterosexual i hegemònic. Però clar, sí que està per llei. En la llei d'igualtat ja es parla d'educació sexual i en la llei de l'avortament del 2010, que això crec que va quedar com super en l'aire, però la llei d'avortament no és només llei d'avortament. Si tu te la llitges, és llei d'avortament i llei d'educació sexual. I la llei especifica que s'ha d'incluir l'educació sexual en els centres educatius, que ha de tindre una educació sexual que explique tot el que la gent necessita. Ara, el moment que tenim ara no és una qüestió d'incloure les lleis, és fer-les complir. Que també és un problema que hem tingut al llarg de la història, que és que moltes lleis estan, però no s'executen en totes les en totes les de la llei. I perdó, les lleis que s'estan fent ara actualment s'inspiren en aquestes que has explicat tu d'aquestes dècades o passen absolutament... És un poc, jo crec que és la consecució. O sigui, tu les llitges una rere l'altra i clarament hi ha una... No vaig a parlar d'una evolució directa perquè seria mentira. No podem parlar d'un progrés lineal perquè clarament no ha existit. Però sí que ja van com acumulant-se coses. Si la del 90 ficava temes transversals, doncs després, la que va haver després no, perquè va ser la llei Wert, que això no, va llevar tot el que tenia, però després les altres lleis educatives que hem anat progressant sí que l'inclouen de l'educació sexual s'inclourà en els temes de coneixement del medi o s'inclourà en... Sí que van com afegint-se coses. Sí, sí, no. Yo te volia preguntar sobre una qüestió que en realitat ja has presentat, que era central, la idea esa de ciència sexològica i la idea de si és disciplina o no. Enric parlava de que, clar, hi ha moltes historiografies que se creuen i una seria la que fa referència a disciplina. I aleshores, no sé si has anat mirant també aquest àmbit de la constitució de les disciplines com un espai i fins a quin punt des d'aquest marc pots parlar de que la sexologia realment es consolida com a disciplina, perquè en algun moment ho deies i en altres deies que no. Sí, és un poc... I clar, i ho pensava per si a l'hora de fer la teva anàlisi t'has basat també en aquesta historiografia o en estudis que analitzen, doncs, jo què sé, la consolidació de la disciplina en l'àmbit de la bioquímica, la biologia molecular, hi ha molts casos que estan com molt estudiats i n'hi ha moltes referències. Si has comparat amb aquest tipus de bibliografia i d'aproximació, perquè, clar, ho veig central per el que feies, la presentació que feies, i perquè potser també hi ha una argumentació respecte a l'impacte finalment molt baix, diguem-ne, que ha tingut l'educació sexual, que no hi ha aquesta consolidació de disciplina d'èxit, no? Sí que l'ha comparat amb la de la medicina, perquè, clar, al final hi ha molta gent que va estudiar sexologia com una especificació després de la medicina, però així com a la fragilitat que jo parlava, aquesta fragilitat, aquest concepte el vaig treure d'una de les entrevistes, o sigui, per a un poc il·lustrar aquest moment de la sexologia com a ciència no ha arribat a instaurar-se d'una manera com a tal. Aleshores, això, jo assumís que això afecta també a que l'educació sexual que plantejaven des de la sexologia tampoc ha arribat a calar, perquè si ells no tenien una representació directa i una representació forta, tampoc podien parlar d'una educació sexual perquè el seu propi camp estava encara en construcció, todavía continua un poc en construcció, no pots anar a una facultat i trobar un departament de sexologia.
Sí, yo, bueno, no sé, a ver, Enric també si pensa diferent, però jo no conec tant lo de medicina, però clar, la medicina millor com a disciplina és que, clar, és un procés com molt anterior Mm, i aleshores ahí la comparació és més difícil. Millor el tema de les especialitats, sí, pues, sí, podria és. ser. Però, clar, jo per això te deia que n'hi ha d'altres que són coincidents en el temps, o Mm, sigui, que realment aquest procés de consolidació disciplinar se pot donar, per exemple, en els anys 60 o així. I aleshores, a millor, aquesta comparativa, el tenir en compte aquesta bibliografia pot ser interessant, però quan consideren aquests autors autores que hi ha un procés de consolidació disciplinar, no? I aleshores, quin tipus de publicacions, el mhm, fet de que hi ha tota una sèrie d'autors i autores que s'identifiquen, no, amb aquesta disciplina, perquè, clar, per exemple, totes les que primer comentaves, no? Tu deies, no? El que podien ser els pares, mares fundadores, que podries dir, bueno, si tan sols s'identificaven elles com a tal, mm. com a de la vida de sexologia. Però no sé si a mi això podria ser Sí, sí, sí. interessant per veure quins elements se podria reclamar a aquest àmbit i quines mancances tenia i per tant servirà l'explicació sobre el desenvolupament que ha tingut aquest àmbit de l'educació sexual. Ho miraré també més, a veure si trobo altra que siga, que estiga en el temps. Però ahí, jo és que el que he trobat sobretot ha sigut la pròpia identificació. O sea, que la sexologia com a tal, o sea, el sentir-se sexòleg és com prima sobre les acreditacions que tingues, per així dir-ho. O sea, hi ha molts sexòlegs que tenen un títol, però hi ha altres que no, i també se consideren sexòlegs. Pina Sanz, que la vas entrevistar, que també és feminista històrica a València, ella no té una formació en sexologia, però ella és sexòloga. Aleshores també jo l'he considerat un poc més des d'aquesta autorrepresentació, perquè clar, trobar que per això que dius tu, de que com és tan fràgil i no està establerta en la seva totalitat, no pots parlar de que són tots sexòlegs. Sí, pensaba, bueno, y acabé, que Mm, también la tertulia, ¿no? La qüestió aquesta de que, clar, si tu has de... A veure, si tu el que aspires és que hi hagi unes sessions d'educació sexual, com deies, no? Pues aleshores això se pot per vies diverses, en l'ensenyament secundari, no sé què, va. Però, clar, si tu estàs parlant de que, per exemple, aquest tipus de formació adquirisca un estatus quasi d'assignatura, per exemple, clar, ahí estàs negociant amb altres que tenen al darrere, pues, com tu deies, departament, publicacions acadèmiques, clar, no? clar. Tota una sèrie de formacions específiques, reglamentades, tal. Aleshores, clar, estàs en una situació d'inferioritat clarament a cada negociació. Amb l'afegit, evidentment, de que n'hi haurà també des de l'àmbit polític sectors més propicis a afavorir això i altres a bloquejar qualsevol Sí, sí. intent, o sigui que també tens una càrrega que dificulta més la negociació. Però aquest punt de partida, aquesta mancança o no, tenint en compte les regles del joc discutibles sempre, pues a millor sí que té més interès de posar-ho en valor en la comparativa amb altres àmbits disciplinars. Sí. Sí. Bueno, no sé si hay alguna cuestión a través del chat. Sí, José Ramón Bertomeu, el SAT La mà. Sí, ¿Estás ahí? hola, bona vesprada. Sí, volia només comentar respecte al que estava assenyalant Ximo, que pensava que una comparació possible seria amb el que era la formació ambiental. Els estudis de formació ambiental que ha estudiat Judith Gil, per exemple, i on també es dona aquesta situació, no? Als 70, bé, en una disciplina ja unes característiques també més definides probablement, però també un factor activista, grups activistes connectats per cert amb moviments de renovació pedagògica també, no? En alguns casos. I bé, jo vull, pensant en el que s'està fent, no? De recuperació d'aquests estudis, particularment del moviment ecologista en aquesta època, et plantejava el, el problema de les fonts, no? De la recuperació d'aquests arxius que estem fent ara a l'Institut López Piñero, no? De l'arxiu de la Casa Verda i d'aquests moviments ecologistes que de vegades tenen un arxiu, en aquest cas molt organitzat, però en altres casos és molt difícil arribar a les publicacions, no?
tu ja has assenyalat abans les publicacions d'Arimawada, que bé, no sé la dificultat que hi ha ara per a recuperar aquest tipus de publicacions, on se poden trobar, també algunes de les revistes, no, que has comentat, Convivència Sexual, crec, no? Penso que a més també són complicades de trobar a les biblioteques, no? O sigui, m'agradaria un poc, si pots comentar un poc aquesta qüestió, no, de la dificultat d'accedir a aquestes fonts. Mm. Bé, les fonts han sigut part clau, el trobar-les, sobretot. Per això he ficat la foto del meu arxiu personal, perquè des de que vaig començar, des de prompte en la investigació, em vaig donar que un munt de llibres que volia consultar no estaven. No estaven en cap biblioteca. No podia accedir a ells pels mètodes correctes, per així dir-ho, en plan, els mètodes que tenim a l'abast com a investigadors. Inclús Convivència Sexual, que va ser una publicació tan mítica, no està a la Biblioteca Nacional. No existís. Només es va publicar en volums de tapa dura i a la Biblioteca Nacional només hi ha 4 de 7. Però perquè sóc una persona que l'agrada molt mirar per ahí, vaig trobar un muntó en Iberlibre, en mercadets, o sigui, en plan llibres tirats a terra. Vaig trobar un muntó. Convivència sexual la vaig comprar per Wallapop, me la van enviar en una caixa de peix sencera, els 7 volums, els tinc a casa. En plan, jo estic construint la meva pròpia biblioteca perquè no existeix. Per part del feminisme és més fàcil. Podria pensar-se que no, però per part del feminisme l'he trobat bastant més fàcil perquè per una banda hi ha organitzacions que mantenen este feminisme prou establert, com són la Cala Dona de Barcelona, el moviment del País Basc també té una biblioteca fantàstica, està el fons Present Sáez de la biblioteca de la Universitat de València, que està un poc difícil d'aconseguir, però interessantíssim. He trobat un munt de coses de tota la meva tesis en aquest arxiu. Això és, el feminisme ha sigut prou més fàcil. Per la part sexològica he tingut més problemes, però també he trobat gent magnífica que m'ha enviat un munt de coses. He trobat gent que me les ha digitalitzat per a que les pogués llegir jo des de ma casa i he trobat moltes de manera un poc aleatòria, però també buscant molt en això, en pàgines de Todo Colección i aquestes coses, hi ha un muntó, perquè sí que com és un tema que et genera interès, pues hi ha molta gent que probablement la va comprar en el seu moment i ara les tenen a casa i no les volen. Tampoc m'he gastat molt de diners, que això també me pareix interessant de dir, que convivència sexual crec que me va costar 20 euros, una cosa així, els 7 volums, i això no el tenen en la Biblioteca Nacional, però el tinc jo a la meva casa. Bueno, és molt interessant, no, el fet de que fer història recent també d'alguna manera suposa un treball de localització no, i quasi de creació, no, del propi arxiu, no, a mesura que avança, no, la investigació. No? I pense que, bueno, igual que ho ha comentat José Ramon respecte d'altres àmbits, en el teu cas és prou evident, no? Com pràcticament estàs construint, no? Un arxiu sobre tota aquesta qüestió, no? I, disculpa, un moment, un aclariment. Gràcies pel que comentaves. Únicament volia preguntar també per la qüestió de l'arxiu d'història oral. Has dit que has fet entrevistes també? I has Sí. fet entrevistes a protagonistes. Eh, què faràs amb aquest arxiu, no? Perquè és una de les qüestions que sempre es plantegem quan fem història oral, el posar aquesta documentació a l'abast d'altres persones que poden continuar investigant. Això tinc que mirar-ho. O sigui, soy perfectament conscient de que el propi, el que seria divertit seria pujar-les per a que tot el món pogués accedir, però clar, això també necessita una plataforma, però bueno, sí, això el tinc que mirar, no puc dir-te les tinc així a l'abast de qualsevol, però en plan, també els consentiments estan firmats, aleshores també si algú me les demana i és per a fins de recerca, també puc jo en plan dir, pues sí, jo tinc aquesta entrevista, pots llegir-la si vols, perquè tinc les transcripcions.
pero no les imputxades a ningún puesto. Vale, gràcies. Únicament que n'hi ha altres tesis que estan fent-se i que estan confluint en un arxiu d'història oral a l'Institut López Piñero i jo crec que probablement el teu treball també podria anar-hi amb tots els permisos no, i sistemes de control que has esmentat, no? Estaria molt bé. Gràcies. Gràcies, Sí, Ramon. bueno, el que ha apuntat José Ramon és que així a l'Institut Mm. sí que bueno, pues tenim una petita secció d'arxiu, no? On es podria eventualment recollir aquest material i aquests fons, no? De fons orals de la teua tesi també, no? Seria una possibilitat, no? De poder fer-les accessibles, no? Si més no, als investigadors o investigadores que puguen accedir als nostres recursos, no? Em, Ramon volia fer una... sí, Ramón, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, gracias Ángela por la presentación, ¿no? Y por el esfuerzo, o tu primer esfuerzo de hacer una síntesis de la tesis en público, que eso siempre supone, ¿no? Pues un momento especial, ¿no? Gracias por el esfuerzo que has hecho. No, yo quería preguntarte, porque no me parece una persona muy importante, ¿no? En tu tesis, y de hecho, bueno, tienes ahí pendiente, ¿no? La aceptación de un trabajo. Sí que me gustaría que comentaras un poco más la figura de Ifigenia Mezúa. Por un lado, esa formación que tiene teológica, ¿no? ¿Y qué significación tiene eso en alguien que parece que va a ocupar un lugar muy importante en la sexología española de la segunda mitad, ¿no? Del siglo XX, a partir de los 70, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de figura, ¿no? Con esa formación teológica eh, planteas tú? ¿Qué significación tiene y qué papel juega en ese inicio, ¿no? Y en ese desarrollo de la sexología en España? Gracias. Eh, Voy a contestarte en castellano para que se entere un poco, por si hay alguien que no habla valenciano. Eh, bueno, Ramón se lo ha leído, a diferencia del resto de vosotros. Eh, Amezúa estudia teología, como he mencionado, antes de estudiar sexología, y esto luego tiene unas ramificaciones clarísimas en toda su obra. Su primer libro, bueno, tiene la erótica española en sus comienzos, creo que se llama el primer libro que publica, pero luego publica Religiosidad y Sexualidad, que ya, como os podéis hacer una idea, este libro es como... Es la unión de dos conceptos que a priori todos pensaríamos que iba a salir mal. Me refiero con esto. Podríamos pensar al menos yo, de una manera completamente juzgando antes de leer, pensaba que iba a ser muchísimo más religioso. O sea, mucho más a la moralizante, mucho más al juzgar la sexualidad. Pero lo que yo he encontrado a lo largo de su obra y en el análisis ha sido el hecho de que esta religiosidad funcionó como un puente. Me refiero a esto. Funcionó como estas ideas del mito adámico, dos en una sola carne, la heterosexualidad como punto clave. Funcionó como una unión entre lo que el régimen aceptaba y lo que, un poco así por decirlo, la sociedad demandaba. Eran estos aires de modernidad unidos a una religiosidad que continuaba incipiente dentro de la sociedad española, que venía del nacionalcatolicismo, que pese a que esto ha estado súper debatido en los últimos años, los trabajos de Mónica García hablan mucho sobre el tema, pero sí que esta idea de que Amezúa por detrás tenía una historia de teología, sí que le ayuda a él también a introducir su mensaje, porque al final es mucho más fácil introducir un mensaje cuando conoces el código con el que la gente te va a leer. Si el código que se había hablado hasta el momento era un código basado en esta sexualidad más moralizante, en esta sexualidad más guiada hacia la religiosidad, si utilizas ese mismo código, pero empiezas a introducir pequeños matices, que es lo que yo creo que destaca tanto de su obra, es que todo el rato introducía pequeñas ideas de modernidad que chocaban un poco con esta conciencia hegemónica de la religiosidad, como podría ser, por ejemplo, Amezúa estaba a favor de los anticonceptivos. En el momento histórico en el que estaba a favor de los anticonceptivos, lo que decía la Iglesia Católica era que los anticonceptivos eran malos.
bueno, aún lo dice, pero esta idea de que él estaba a favor de los anticonceptivos, el aborto no le parecía tan malo, no hablaba de él súper abiertamente porque continuaba siendo ilegal, pero no le parecía tan mal. Entonces era esta manera de eso, de funcionar como un puente entre unas ideas muy preconcebidas de lo que era la religiosidad y estas nuevas ideas de renovación que venían con la nueva España después de la dictadura. Pero no hay que olvidar que al tener esas ideas de religiosidad también caía en muchos de los problemas que tiene esta misma religiosidad, que es estas ideas patologizantes en ciertos momentos sobre la homosexualidad, en un poco dejar de lado las necesidades femeninas, que pese a que he dicho que defendía la igualdad, en ciertos momentos el tratamiento que hace de los hombres y las mujeres no es el mismo. También le culpa ahí un poco este mito adámico, funciona como Adán y Eva eran la pareja perfecta, pero a la vez no cuestionaba esta doble moral que había sobre la mujer. Entonces es un poco este diálogo entre lo moderno y lo religioso, moderno como concepto súper amplio, por no meternos aquí. Pero sí, creo que es un punto súper clave el hecho de que él viniese con un código que la gente entendía para hablar de ideas que la gente quería, por hacer como un titular. Molt bé. Bueno, pues no sé, yo también tenía algunas preguntas, pero com ja he formulat unes quantes i jo pense que ja estem més o menys en l'hora, no? Pues ho podem deixar així. No sé si hi ha alguna qüestió més, sembla que no. No? Si te sembla bé. Sí? Tanquem així la sessió. Moltes gràcies novament per la teua intervenció i bueno, a veure si ben pronte, no? Podem assistir a la defensa de la tesi i, bueno, pues, en fi, pues, a veure com cristal·litza aquest treball que evidentment ja hem vist que es troba en un estat molt avançat. Gràcies de nou també a tots els que heu assistit així i a través de Zoom i fins la propera sessió que serà el pròxim 4 de juny, si no recorde mal, amb la intervenció de Javier Serna, que és també un altre estudiant del nostre programa de doctorat. Gràcies, Ángela, y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes, Ramón. Buena tarde. Hasta luego, Enrique. Chao. Chao. El tema que es de lo del archivo este, ¿verdad? Que también está mucho programa. No sé si